Internet está lleno de cosas que vemos todos los días. Pero también de cosas que ya no existen. Vídeos perdidos, juegos que fueron creados, anunciados y después cancelados. Doblajes que se grabaron, pero nunca volvieron a salir al aire. A todo eso se le conoce como Lost Media. En este video vamos a recorrer diferentes tipos de Lost Media. Animaciones olvidadas, versiones beta de videojuegos, proyectos que nunca se publicaron y material que hoy solo sobrevive en recuerdos, capturas o pequeños fragmentos. Algunos están parcialmente encontrados, otros siguen totalmente perdidos, y algunos, tal vez nunca vuelvan a aparecer. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver son piezas de la historia que el tiempo intentó borrar. Se llamaba Michael Jackson Dance y fue un videojuego flash de baile lanzado en 2008, directamente en la página oficial de Michael Jackson. El juego funcionaba como los juegos de ritmo clásicos. Tenías que presionar las flechas del teclado al ritmo de la música mientras recreabas sus coreografías. Incluía canciones como Smooth Criminal, Beat It y Billie Jean, con movimientos basados en capturas de un imitador profesional. El juego fue anunciado junto al álbum King of Pop, celebrando los 50 años del artista, y prometía premios enormes. Viajes, consolas PlayStation 3 e incluso televisores. Más tarde intentaron llevarlo a redes como Facebook, MySpace y Bebo, pero el juego tenía muchos problemas de optimización y los premios solo estaban disponibles en algunos países. Para el cumpleaños de Michael, el 29 de agosto de 2008, se añadió un nivel especial de Bad, pero solo estuvo disponible ese mismo día. En 2010, tras anunciarse Michael Jackson The Experience de Ubisoft, el juego fue eliminado del sitio oficial. Hoy, solo sobreviven algunos vídeos de Smooth Criminal, Beat It y Billie Jean. El nivel de Bad nunca volvió a verse. Se llamaba A Mother's Courage y fue publicada en 1998, antes de que South Park explotara a nivel mundial. El corto mostraba a Kyle, Stan y Kenny tallando una calabaza para que se pareciera al actor Lou Diamond Phillips, mientras Cartman se comía una bolsa entera de dulces hasta terminar vomitando. Las voces fueron hechas por Trey Parker y Matt Stone, los creadores de la serie. La animación fue realizada con un programa llamado Web Producer, un software que hoy en día ya no existe. Poco tiempo después, el corto fue retirado de internet y rehecho en forma de cómic, haciendo que la animación original quedara prácticamente olvidada. Durante años se creyó perdida. Hasta que un usuario llamado Manis la resubió a YouTube y permitió que los fans la volvieran a ver después de décadas. Hoy, A Mother's Courage es considerada una de las primeras piezas perdidas en la historia de South Park. Antes de Minecraft, Notch trabajó en un juego que jamás vio la luz. Se llamaba Rubidum y fue creado por Marcus Persson, mejor conocido como Notch, antes de que Minecraft existiera oficialmente. Este juego estaba inspirado en Dwarf Fortress y fue el primer experimento serio de Notch con mundos generados por bloques. De hecho, las texturas clásicas de hierba y adoquín que hoy conocemos en Minecraft, vienen directamente de Rubidum. Algo curioso es que las primeras versiones internas de Minecraft no se llamaban Minecraft, sino Rubidum, antes de recibir su nombre definitivo. Por razones que nunca se explicaron, Notch jamás hizo público el juego. Lo único que existe son algunas capturas de pantalla que él mismo compartió en 2009 en una entrada de blog llamada The Origins of Minecraft. Más allá de eso, Rubidum sigue siendo un juego inédito, y uno de los orígenes perdidos del Minecraft que conocemos hoy. Antes del estreno de Adventures of Sonic the Hedgehog en 1993, en 1992 se creó un piloto especial para vender la serie a las televisoras. Este piloto es muy diferente al programa final, porque fue animado completamente en Estados Unidos, no subcontratado a Asia, como la serie normal, lo que le dio una animación mucho más fluida y detallada. Pero aquí viene lo extraño. El piloto nunca fue pensado para transmitirse, por eso jamás se emitió en televisión ni se incluyó en los DVDs oficiales. Durante años, solo existieron fragmentos escondidos. Una escena apareció dentro de un episodio, otra en los créditos finales, y algunas más en comerciales antiguos de los 90. Muchos pensaron que el piloto completo se había perdido para siempre.
Hasta que en 2009, un usuario de YouTube llamado Variano subió una versión de 7 minutos con permiso de uno de los animadores. El video era rarísimo. No tenía música, no tenía efectos de sonido, mostraba códigos de tiempo, y parecía un primer corte sin terminar. Incluso las voces eran distintas. El Dr. Robotnik y Scratch eran doblados por Jim Cummings, y no por los actores Long John Boldry y Phil Heath, respectivamente. Hoy, este piloto es considerado uno de los materiales más extraños y parcialmente perdidos en la historia animada de Sonic. Aunque Roblox sigue existiendo hoy en día, sus primeras versiones entre 2003 y 2006 desaparecieron casi por completo. Roblox comenzó a desarrollarse mucho antes de su lanzamiento oficial, cuando David Baszucki y Eric Castle trabajaban en software educativo de física a finales de los años 90. En 2003, apareció en el sitio de Baszucki un proyecto misterioso llamado eBlocks, y poco después se registraron los dominios Goblox y Dynablox. Meses más tarde, el nombre cambiaría a Roblox, una mezcla de robots y bloques. La beta pública abrió en 2004, y el juego se lanzó oficialmente en 2006. Pero aquí viene lo extraño. Las versiones antiguas de Roblox se instalaban con archivos que dependían de servidores que ya no existen. Eso hizo que la mayoría de esas versiones se volvieran inservibles y desaparecieran. Años después, Roblox bloqueó el acceso a versiones antiguas, y en 2020 marcó muchas como privadas, convirtiéndolas oficialmente en Lost Media. Un grupo llamado Roblox Client Search lleva años buscando estas versiones perdidas. Gracias a viejos jugadores y discos duros olvidados, se lograron recuperar algunas versiones de 2007 y 2008. Hasta hoy, la versión más antigua encontrada es de marzo de 2007. Pero ninguna versión de 2005 o 2006 ha sido recuperada. De hecho, hay una recompensa de $500 para quien logre encontrar una versión original de Roblox de 2006. Y quién sabe, tal vez todavía exista en el disco duro de algún jugador olvidado. Unbreakable fue la primera canción del álbum Invincible, lanzado en 2001, y Michael quería que fuera el primer sencillo oficial del disco. El plan era grande. El video iba a ser dirigido por Brett Ratner, con la participación de Chris Tucker, y hasta Mel Gibson, además del apoyo de Industrial Light and Magic, el mismo estudio que trabajó en Star Wars. El videoclip entró en preproducción a finales de abril de 2002, y estaba planeado para estrenarse en junio de ese mismo año. Pero todo se vino abajo. Michael tuvo fuertes problemas con Sony Music, acusándolos de no promocionar bien el álbum, además de maltrato y racismo por parte de la disquera. Aunque Invincible tuvo un presupuesto de $25 millones, Michael no estaba conforme y exigió que Unbreakable fuera el sencillo principal. Sony se negó. Y por ese conflicto, el sencillo y el video fueron cancelados para siempre. Hasta hoy, Unbreakable sigue siendo uno de los videos musicales perdidos más grandes en la historia de Michael Jackson. Antes del estreno oficial de Un Show Más en 2010, se realizaron varios pilotos del programa creado por J.G. Quintel. Uno de ellos se volvió especialmente misterioso, porque se decía que estaba animado completamente en Flash y que nunca fue revelado al público. Durante años, solo circularon dos pequeños clips. En uno, Mordecai y Rigby pelean por una cuchara para comer cereal, y en otro, juegan piedra, papel o tijeras 100 veces. Estos fragmentos hicieron creer a muchos fans que existía un piloto completo en Flash, pero nadie podía encontrarlo. El misterio continuó hasta diciembre de 2021, cuando el animador Eric J. Pringle confirmó la verdad. Ese piloto nunca existió. Los fragmentos que se creían pertenecían a un supuesto piloto, fueron en realidad recreaciones animadas en Flash como prueba. Tanto los otros pilotos como el programa de televisión fueron realizados con animación tradicional. Dragon Ball Racing fue un videojuego para celulares lanzado en 2009, pero solo en Japón. Estaba disponible exclusivamente para teléfonos plegables FOMA, esos celulares antiguos que hoy casi nadie conserva. El juego estaba fuertemente inspirado en Mario Kart, pero ambientado en el mundo de Dragon Ball. Podías correr usando personajes como Goku, Vegeta, Piccolo, Krillin y Bulma, cada uno en su propio go-kart. La jugabilidad era sencilla. El vehículo aceleraba solo, tú controlabas la dirección y usabas ítems especiales para ganar las carreras. Tenía 3 modos de juego: Grand Prix, misiones y un modo tipo torneo llamado Tenkaichi Budokai, que se realizaba de forma periódica. Al completar los retos, desbloqueabas recompensas y hasta personajes ocultos. Lo más extraño
Hoy en día no existe ninguna forma de descargar el juego, y tampoco hay gameplays completos en YouTube. Solo sobreviven algunas capturas de pantalla y menciones en foros japoneses, por lo que no se sabe si alguien aún conserva el juego. Un título oficial de Dragon Ball que se perdió con el tiempo. En 2011, durante el evento Adobe Max, Rovio presentó una demo especial llamada Angry Birds Flash. Esta versión tenía 15 niveles exclusivos con un escenario volcánico, que jamás apareció en ningún otro juego de la saga. La idea era lanzarlo más tarde ese mismo año, pero algo cambió los planes. En lugar de Angry Birds Flash, Rovio decidió lanzar Angry Birds Chrome, dejando esta versión completamente abandonada. Tiempo después, Rovio confirmó que el proyecto volvería convertido en un juego de Facebook, lo que hoy conocemos como Angry Birds Friends. Aún así, la versión original en Flash nunca se publicó, y solo fue vista por quienes asistieron a esa presentación en 2011. Hasta hoy, lo único que existe son recuerdos, algunas menciones, y la confirmación de que este Angry Birds quedó perdido en el tiempo. La temporada 32 de Los Simpson se estrenó en septiembre de 2020 en Estados Unidos y en 2021 en Latinoamérica. Esta temporada es famosa por el regreso de Humberto Vélez y de las voces clásicas, que no doblaban la serie, desde la temporada 15. Pero hay algo que casi nadie sabe. En octubre de 2020, se doblaron los primeros 5 episodios, pero no con las voces clásicas. El doblaje seguía usando al elenco de las temporadas 16 a la 31, dirigido por Marina Huerta. Un mes después, en noviembre de 2020, el doblaje se detuvo por completo debido a la pandemia. Eso dejó varios episodios sin adaptarse al español. Durante esa pausa, Alex Ortega, conocido como el fan número 1 de Los Simpson, contactó directamente a Al Jean, productor de la serie, para pedir el regreso de las voces originales. Ese mismo mes, Humberto Vélez fue contactado para volver, como Homero Simpson, y también como director del doblaje. En febrero de 2021, el doblaje se retomó oficialmente, pero con un cambio importante. Los primeros 5 episodios fueron redoblados, con las voces clásicas. Esto significa que existe un doblaje completo alternativo de esos episodios, con las voces modernas, pero nunca se ha hecho público. Hasta hoy, no existe ningún fragmento filtrado, solo testimonios de actores y publicaciones en redes sociales, confirmando que sí se grabó. Ese doblaje original de 2020 sigue sin aparecer. Cero en Conducta fue un programa cómico mexicano transmitido entre 1999 y 2003, famoso por mostrar adultos disfrazados de niños en un salón de clases, con humor adulto y paródico. Durante el programa, era común que celebridades aparecieran como alumnos o maestros. Entre los nombres mencionados estaba Resortes, uno de los comediantes más famosos del cine mexicano. El problema es que nadie pudo encontrar ese episodio. No había grabaciones, no había fecha exacta, solo menciones en Wikipedia y en artículos de Distrito Comedia. Incluso se llegó a pensar que había ocurrido en 1999. Por años, este capítulo fue considerado un episodio perdido. Pero en mayo de 2025, el actor David Villalpando confirmó la verdad. Resortes nunca apareció en Cero en Conducta. La confusión surgió porque ambos comediantes sí coincidieron en otro programa de 1999 llamado Los Comediantes, donde Resortes participó en un sketch interpretando a un niño. Ese recuerdo fue suficiente para crear un episodio que jamás se grabó. Un capítulo perdido, que resultó ser solo un mito. Antes de crear FNAF, Scott Cawthon desarrolló muchos juegos independientes usando ClickTeam Fusion. La mayoría estaban disponibles en su antigua página, scottgames.com, pero con el paso del tiempo fueron eliminados y desaparecieron. Algunos de esos juegos hoy solo se conocen por menciones, capturas de pantalla o sprites sueltos. Uno de los más misteriosos es Floppy Disk, un supuesto juego de 1995 del que solo se sabe porque Scott lo mencionó. Probablemente nunca se publicó. También está Dungeon, del año 2003, del que solo sobrevivieron algunos sprites, y nada más. Otros juegos como Mega Knights, Demon Knights y el Emage parecen estar conectados entre sí, pero ninguno puede jugarse hoy. Existen títulos como Gumball, Ships of Chaos y War, que probablemente eran shooters espaciales, pero solo se conocen por una sola imagen. Incluso hubo proyectos más ambiciosos, como Weird Colony, un MMORPG donde los jugadores podían crear ciudades y comunidades, y del que solo quedan capturas.
Todos estos juegos existieron, pero ya no están disponibles en ningún lado. Así que antes de Freddy Fazbear Scott Cawthon ya tenía un enorme catálogo de juegos olvidados que muy pocos llegaron a conocer. Y bueno, hasta aquí el video. La verdad es que el Lost Media no es solo cosas perdidas, sino historias incompletas, proyectos olvidados, versiones que nunca vimos y material que quedó atrapado en el tiempo. Muchos de estos casos existen solo gracias a recuerdos, capturas, archivos sueltos o personas que decidieron no dejar que se perdieran del todo. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que cada caso, por pequeño que parezca, puede ser importante para preservar la historia del entretenimiento, los videojuegos, la animación y la cultura en general. Gracias por ver el video, por comentar, por debatir y por apoyar este tipo de contenido. Si conoces algún caso raro, perdido o poco conocido, déjalo en los comentarios, porque tal vez el próximo video empiece justo ahí. Nos vemos en el siguiente.